Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a este nuevo mes donde la palabra de Dios nos va a guiar, nos va a dirigir nuevamente. Qué bueno es iniciar el día con la palabra. Qué bueno es pedirle al Espíritu Santo que venga a guiarnos, a orientarnos en esta poderosa palabra que transforma vidas, que transforma corazones, que salva familias, que salva naciones enteras. Recibamos la palabra de Dios en el poderoso nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ella es tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, y tú que hiciste elocuente la lengua de los niños, la mente de los sabios, ven a hacer que cada uno de nosotros pueda comprender el misterio que Dios nos quiere revelar a través de su palabra. Ven, Espíritu Santo, y haz que todo sea creado, todo sea renovado y transformado por tu santa presencia. Ven, Espíritu Santo, ahora mismo, y toca lo más profundo de nuestras entrañas con la espada de la palabra. Ven y divide en nosotros lo que necesite ser dividido y separado de la experiencia que Dios nos ha dado como hijos suyos y que a lo largo de la vida ha ido desdeñando esa obra que Dios ha querido hacer siempre. Ven, Espíritu Santo, y señala el camino. Ven y muéstranos el sendero por el cual hoy debemos trasegar. Que la palabra de Dios sea lámpara en nuestro camino, luz para nuestros pasos, porque el que camina tras de Jesús ya no camina en tinieblas, camina en la gracia, camina en la presencia. Ven, Espíritu Santo, y haz que este sea un día guiado, dirigido por ti y por la palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con el salmo de este día respondiendo: el Señor se acuerda de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor se acuerda de su misericordia, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. El Señor se acuerda de su misericordia, y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. El Señor se acuerda de su misericordia. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor se acuerda de su misericordia. Hoy el Señor se acuerda de su misericordia. Recuerda que tiene misericordia reservada para ti. Hoy el Señor, a través de este fragmento del Magnífica, nos recuerda que su misericordia es infinita. Hoy tiene misericordia de ti, y tiene tanta misericordia que, como decía mi tío Francisco de feliz memoria, cada vez que yo abro el Evangelio, Dios me manda una carta firmada por Él mismo, con mi nombre. Y esta es la carta que el Señor te manda en este día. Del Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículos 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó diciendo: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico, sufre mucho. Él le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión replicó: Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; a mi criado: haz esto, y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo: vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído.
y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La tomó de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué riqueza tan grande en el Evangelio de hoy. Veamos esta enseñanza que nos deja el centurión romano. Señor, mi criado está enfermo, necesito que lo sanes. Y Jesús se disponía a ir a sanarlo y le dice, no, Señor, no tienes que moverte. Basta que lo digas de palabra, tú tienes mucha autoridad. Basta que lo digas de palabra y mi criado sanará. Hermanos, tenemos que orar y vivir en una fe con esta misma convicción del centurión romano. Una fe en el Dios que tiene poder, en el Dios que todo lo que quiere hacer lo hace, en el Dios para quien nada hay imposible, que hace nuevas todas las cosas, que es capaz de hacer florecer el desierto, que es capaz de resucitar al muerto. ¿Qué no podrá hacer por ti en este día, querido hermano, querida hermana? Puede hacerlo todo, si así tú se lo pides, si el Señor considera que tú lo necesitas, que es verdaderamente lo que hoy te conviene, Dios lo hará. A veces oramos, claro que sí, pedimos, pero como sucedió en aquella ocasión cuando mucha gente apretujaba a Jesús y él dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, ¿cómo que quién te tocó? Todo el mundo te está apretujando. Y dice Jesús, es que sentí que salió una fuerza de mí. ¿Por qué? Porque entre tanta gente que lo tocó, alguien lo tocó con mucha fe, con mucha convicción, como este centurión romano, con la certeza de que de Jesús saldría ese poder, que Jesús tenía autoridad para sanarle. Hoy muchos podemos orar, hoy muchos podemos pedir, pero ¿cómo estoy pidiendo? ¿Cómo estoy orando? Por eso Jesús destacó la fe de este centurión y dijo, miren este hombre, ni siquiera es israelita, ni siquiera es un heredero de David, de la fe de Abraham, pero qué fe tan potente la que ha demostrado. No necesita que yo vaya a su casa. Vete que tu criado está sano. Definitivamente me impacta tu fe. Hermanos, mi fe conmueve a Jesús. ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo es mi oración? Mi oración, mi forma de orar, de confiar en Dios, lo impacta, lo conmueve a tal punto de que Jesús quede impresionado conmigo. ¿O soy ese que cuando el profesor está calificando los exámenes de cada alumno dice, siempre este alumno, siempre iba arrastrando la materia? Que no nos pase eso, que no vayamos siempre con una fe arrastrada, con una fe que apenas alcanza a dar el otro paso. No, de ningún modo. Tu fe tiene que ser una fe firme como la de Abraham. Tu fe tiene que ser una fe firme como la de la Virgen María, una fe certera como la del centurión. Y entonces podrás ver el milagro, y entonces podrás ver la obra de Dios. Me llama la atención el poder de la intercesión en este gesto del centurión. ¿Cómo yo puedo orar por otro que no puede orar por sí mismo? El otro estaba enfermo, el otro no tenía capacidad, pero el centurión romano sí. ¿Cuántas veces tú y yo sí tenemos la capacidad y nos quedamos de brazos cruzados? La oración de intercesión tiene mucho poder y ya lo dice el salmista. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. A veces nos quedamos cruzados de brazos frente a tantas situaciones que van aconteciendo a nuestro alrededor, cuando pudiéramos orar y de Dios del cielo lograr tantos milagros, tantas bendiciones. Dice que enseguida de este evento con el centurión, Jesús se va a casa de Pedro y encuentra a la suegra enferma, la toma de la mano y la sana. ¿Qué hago con los enfermos?
me parezco a Jesús frente al enfermo. Y recordemos que enfermo no es el que tiene simplemente un diagnóstico de cáncer. Recordemos que enfermo no es solo aquel que está en una etapa terminal de su existencia, porque médicamente ya no hay nada que hacer por él. Enfermo es todo aquel que no tiene a Dios. Enfermo es todo aquel que no tiene ganas de vivir. Enfermo aquel que está destruyendo su familia, está destruyendo el amor de su esposa, de sus hijos. Enfermo aquel que no está conectado con Dios. Enfermo aquel que no tiene a Dios en su corazón. ¿Cuántos enfermos hay en el mundo? ¿Qué actitud tengo yo con ellos? Jesús le tiende la mano y no le tiende la mano para pedirle, le tiende la mano para levantarla y efectivamente la levanta. Porque cuando alguien está convencido de que tiene una misión de dar, de ayudar, de sanar, podrá sanar. Ningún médico podrá sanar si no se cree médico, si no entiende que el ser médico le da potestad y obligación para sanar personas. Pues tú y yo el día del bautismo fuimos a ser ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Y tenemos que ejercer esa misión. El sacerdote sana. El sacerdote que hay dentro de cada corazón nuestro, que no es otro sacerdocio, sino el de Jesucristo, nos invita hoy a tender la mano. Hermano, hermana, tiéndale la mano al que esté enfermo. Y recuerde que ese enfermo puede no estar muy lejos, hasta durmiendo contigo en la misma cama. Tiéndale la mano, en lugar de cerrar el puño, en lugar de pedirle, tiéndale la mano y levante a esa persona que necesita una palabra de aliento, necesita comprensión, necesita de mí. Hoy hay alguien enfermo que necesita de mí y solo he de estar atento para cuando me lo encuentre, ayudarlo. Dice la palabra que la suegra de Pedro se sanó y empezó a servir. Hay mucha gente que no está sirviendo en la iglesia, que no está sirviendo en el camino de Dios porque está enfermo. Y es tan fácil. Con una palabra le puedo sanar, con un gesto, una actitud le puedo sanar. Pero para eso necesito la fe del centurión, para eso necesito fe, saber que yo soy un enviado, un elegido, saber que yo en mis manos tengo esa autoridad para sanar. Finalmente, reflexionemos en esto, queridos hermanos, cuando dice el Señor, les aseguro que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Y esto es para la reflexión final. Qué difícil es que yo, que soy ciudadano del reino, que me bautizaron pequeño en la iglesia, que recibí catequesis de primera comunión, de confirmación, que hasta recibiste la bendición para el sacramento del matrimonio, seas echado fuera. Qué triste sería esto. Y que otros de quien no se espera encuentren la salvación. Esto lo decía Jesús a propósito del centurión romano. No era descendencia de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, pero qué fe. A veces nos conformamos con escuchar el evangelio diario, con ir a la iglesia los domingos, pero el corazón, como dice el profeta, este pueblo me honra con sus labios, pero el corazón está lejos de mí, porque el corazón está apegado al mundo, a los bienes materiales, a los odios, a los resentimientos. Hermano, no te creas que estás salvado si no estás haciendo lo suficiente para ello. La salvación es para todos, obviamente, pero si yo no me esfuerzo, como dicen en República Dominicana, si no me fajo a trabajar por el reino de los cielos, por una vida en santidad, de nada me servirá ir a la iglesia tanto, de nada me servirá escuchar este evangelio diario, si no tomo una decisión certera y verdadera de convertirme. Hoy el Señor me llama a la conversión y siento que viene un nuevo tiempo en este evangelio, siento que viene un nuevo tiempo en mi vida, un llamado a la santidad que quiere llegar a ti, que siento que está llegando a mí. Como se pueden dar cuenta, ya estoy en casa de regreso, he regresado de Roma después de una experiencia muy interesante con
con la formación, la preparación en el sacerdocio y, por qué no, también con la experiencia de tantos santos, de tanta fe que hay allí en Italia, que es una cuna de santos impresionante. Y lo que más he sentido es este llamado que hace Jesús. Cuidado, cuidado, como dice San Pablo. Yo que inscribía tantos para la carrera, yo me quedé por fuera. Vengo, hermano, a motivarte en este día y de aquí en adelante a un camino de santidad más verdadero, más auténtico, más certero. Dios nos llama, Dios nos necesita. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y prepárense para cosas nuevas, porque hoy algo nuevo te sucederá, porque algo grande Dios hará en tu vida hoy. El Señor esté con ustedes y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos, y recuerden que este Evangelio es para compartirlo.